Todos conocemos la historia del joven ansioso que esperaba hacerse mayor de edad. Sus padres le habían prometido ricos obsequios y desde luego soñaba también con una vida de decisiones propias. Pero el día tardaba en llegar y el muchacho no soportaba tanta dilación. Una noche se le presentó un genio y le ofreció como regalo un ovillo de hilo sedoso. Este ovillo evita la espera, dijo el genio. Cuando quieras que algo suceda inmediatamente, suelta un poco de este hilo, que es el tiempo, y el futuro se hará presente. Eso sí, úsalo con mucho cuidado. El joven aceptó el obsequio, tiró del hilo y se hizo mayor de edad en una fiesta deslumbrante. Allí conoció a una jovencita que le dio esperanzas de amor. Entonces, tiró del hilo para que aquellas esperanzas se cumplieran. Se arregló el matrimonio y el joven ansioso siguió desenrollando el ovillo para que llegara el día de la boda. Después tiró del hilo para que naciera su hijo y para verlo crecer, y hubo otros hijos y sus hijos tuvieron hijos, y todo sucedió sin esperas, gracias al ovillo prodigioso. Una tarde, ya viejo y enfermo, quiso soltar un poco de hilo para aliviar sus dolores. Al hacerlo, vio que el cordel se había terminado. Entonces apareció el genio, que era un genio demoníaco, y le dijo: te dije que lo usaras con prudencia. El hilo es tu vida y tu vida se acabó. El hombre murió. Desde su primer encuentro con el genio había pasado un mes. La historia, entre muchos otros significados, admite este: casi toda nuestra vida es espera. Vivimos en vísperas perpetuas de sucesos que cuando ocurren resultan ser también vísperas. El barón de Montaigne decía que la persecución de una cosa ya es la cosa, lo cual señala la importancia de la víspera en los placeres del cuerpo y del espíritu. La espera es parte indisoluble del goce, pero solo cobra sentido cuando el goce ocurre. Si no hay placer, si nadie acude a nuestra cita, entonces la espera no forma parte de la cosa, sino que es un tormento independiente. El célebre libertino de Flores, Livio Fornos, negaba la existencia del placer. Para él solo había un deseo creciente y su abolición repentina. Un placer desligado de la idea de tensión previa y alivio posterior le resultaba inconcebible. Y el tiempo de nuestra vida que pasamos esperando es infinitamente más amplio que el tiempo que ocupan los sucesos esperados. Algunos, como el libertino de Flores, reducen ese tiempo a cero. Pero aunque todo lo que esté fuera de la espera dure poco o nada, esos sucesos son los que resignifican la espera, los que le dan sentido, aunque no duren nada y aunque no existan ni siquiera como vivencia. En verdad, el resultado de la espera ilumina el tiempo que se esperó. En este sentido, el pasado puede ser modificado. Un desengaño modifica la espera, la tiñe de indignidad. El cumplimiento del deseo, en cambio, convierte la espera en placer. Quiere decir que el futuro ilumina el pasado y lo resignifica. Una muerte digna da sentido a una vida miserable y viceversa. Y en el arte, el final tramposo de una novela policial anula cualquier virtud que su planteo pudiera haber tenido. La idea de Livio Fornos acerca de la inexistencia temporal del placer puede aplicarse también al relato, a la literatura. Tal vez solo exista un juego de tensiones y distensiones. El paraíso prometido por el autor no existe.
Su aparente llegada no es más que el nacimiento de nuevas tensiones. E incluso el final del relato suele ser también el comienzo de un camino que está incluso fuera del libro. Hay que decir inmediatamente que no cualquier tardanza es espera. El mero paso del tiempo no es suficiente para configurarla. Por empezar, la espera es una actitud consciente y está relacionada con un hecho cuyas características se conocen de antemano, o bien se presienten o se conjeturan. Por eso, los hechos que no reúnan estas condiciones se denominan inesperados. En el arte, la espera puede acortarse o alargarse según las conveniencias del artista. En el cine, un viaje de París a Nueva York puede durar 15 segundos. Un cuerpo que cae desde un balcón puede tardar varios minutos en llegar al suelo. Mi amigo Enrique Raab me contó, tal vez para burlarse de mí, comprendo ahora, que los japoneses no conocían la elipsis y por esa razón sus artes temporales se valían solamente del tiempo real. De este modo, me juró Raab, la película 55 días en Pekín, filmada por japoneses, hubiera durado 55 días. Y la vida del general San Martín, 72 años. Lo que trato de decir es que la espera, junto con la demora, la dilación en sus formas realistas o fantásticas, son un recurso artístico. A veces, una frase brillante o un suceso asombroso necesitan, para causar mayor efecto, de un largo rato previo de aburrimiento. Incluso muchos de nosotros, al observar que nuestra vida parece un largo aburrimiento, nos consolamos pensando que es como el terciopelo negro que servirá para destacar la aparición de un diamante. Claro, muchas veces transcurren los años y el terciopelo sigue y el diamante no aparece. En la música puede inclusive utilizarse la repetición, ¿no?, que a veces señala un espíritu obstinado, pero que en muchas otras ocasiones se propone un efecto hipnótico, adormecedor, del que vendrá a sacarnos algún cambio repentino de ritmo o de armonía. Lo peor que puede suceder en estos casos de espera, ¿no?, es que el espectador o el lector o el oyente ya hayan adivinado lo que va a ocurrir y estén fastidiosos esperando que de una vez suceda la frase o el sonido que ya todos conocen, menos los personajes de la novela o de la ópera. Nuestro amigo Roland Barthes habla de unidades narrativas o funciones. Esto parece aburrido, pero no lo es. Son en verdad unidades semánticas de contenido, ¿no? Barthes insiste a los gritos en que una función puede ser una palabra, una frase, un fragmento de la narración, un gesto, etc. Y distingue dos tipos de funciones. Las funciones cardinales o nucleares, que son las bisagras del relato. Aquí la acción debe abrir, mantener o cerrar una alternativa indispensable para la continuación de la historia. Esa es la primera función, ¿no?, la función cardinal. Y la otra, que se llama la catálisis, llena el espacio narrativo que separa los acontecimientos que constituyen las funciones cardinales. Es decir, que las funciones cardinales serían los momentos de riesgo del relato, los importantes. Y las catálisis son más bien parásitas y sirven para completar, para rellenar. Es decir, las catálisis son tiempos de espera y las funciones cardinales lo que estábamos esperando. Otro amigo, Todorov, dice que se registran a través del relato 4 situaciones posibles. La primera era la situación de equilibrio. Es decir, cuando no pasa nada, empieza el relato y no sucede gran cosa. Después, los que él llama procesos de degradación. Comienza algún problema. Estados de desequilibrio, que son los producidos por el proceso de degradación, y procesos de mejoramiento para ver si salimos de pobre. O sea, 4 posibilidades: equilibrio, degradación, desequilibrio, mejoramiento.
Analizaremos utilizando este esquema para ver si funciona, ¿no? El cuento popular de Pascual Angulo, un cuento de gran difusión en la Argentina. Un señor se llama Pascual Angulo, es un estado de equilibrio inicial, según Todorov. Sobreviene inmediatamente un proceso de degradación que no puede ser evitado, y es este. Los conocidos de este hombre lo escarnecen haciendo rimas infames con su apellido. Nos situamos entonces ante un estado de desequilibrio que es comprobado por el propio señor Angulo. El cuento continúa con un proceso de mejoramiento. El hombre, mediante una serie de trámites legales, intercambia los roles de nombre y apellido y pasa a llamarse Angulo Pascual. Sin embargo, este proceso de mejoramiento no logra su objetivo. Es lo que Todorov llama un mejoramiento no obtenido. Las personas, las mismas personas que al oír su nombre, Pascual Angulo, lo ultrajaban con la mayor torpeza, responden ahora ante la fórmula Angulo Pascual con un lacónico "te ultrajo igual". El equilibrio final proviene no de la restitución del estado inicial, sino acaso de la resignación de Angulo ante lo inevitable. Lo que hay que decir es que los procesos de mejoramiento o degradación implican una espera. Esta espera puede ser la del personaje o del héroe para coronar sus deseos, para hallar lo buscado, para conquistar su saber, pero también puede ser la espera del lector o del espectador para llegar a la clausura de las secuencias artísticas. Toda espera está salpicada de indicios que nos hacen presumir la cercanía, la lejanía o la imposibilidad del cumplimiento de nuestras pretensiones. Las aves que vemos desde la cubierta de la Santa María son indicios de tierra firme. El casamiento con otro señor de una dama que nos dejó es indicio de que ya no volverá con nosotros. No sería desatinado pensar que la espera se sostiene y se renueva con los indicios positivos. Los horarios del ferrocarril ayudan a sostener la fe de los usuarios. Otros indicios favorables son el paso de un tren en otra dirección, la presencia de otros pasajeros en la estación, las barreras cercanas que se bajan, las señales que habilitan, las vías pulidas por el uso. Por el contrario, indicios negativos, o peor todavía, la falta de indicios, suelen conducir a la interrupción de la espera. Voltaire sostenía irónicamente que el afianzamiento del cristianismo había conducido a la total ausencia de milagros. En el mismo sentido, Unamuno pedía a gritos una señal, una sola, un indicio. Las artes temporales han desarrollado un riquísimo lenguaje de indicios. El cine ha creado inclusive unas huellas que no existen en la vida real. Un grupo de jóvenes en el cine que dicen no creer en vampiros garantizan la aparición de un vampiro. El primer plano de un velocímetro es señal de un choque inminente. Una colección de iniquidades que suceden en una misma casa nos hacen presumir que esa casa se incendiará al final de la película. En la literatura y en el teatro hay incluso obras en donde solamente hay indicios de algo que no va a ocurrir nunca. El presagio, la premonición, la amenaza son ya un mundo que no requiere cumplimientos para ser válido. La ilusión no es un pagaré, decía Wimpy. Así, la antigua idea de que el camino y la meta son la misma cosa encuentra en los más complejos relatos contemporáneos su demostración más refinada. Vamos a citar
en esta charla, cuyo tema central es la espera, algunas esperas históricas notables. El compositor Erik Satie conoció allá por 1890 a Suzanne Valadon, una pintora que había empezado como modelo de Renoir y de Toulouse-Lautrec. Suzanne había ejercido el clásico tráfico sexual entre artista y modelo en ambas direcciones. En una ocasión, ella quiso hacer un retrato de Satie y después de varios encuentros se hicieron amantes. Pasaron algunos meses y ella lo abandonó de un modo más bien impreciso, sin cartas, sin golpes de efecto. Satie, como tantos, no alcanzó a percibir su condición de amante efímero y fue desarrollando la convicción de que su amor por la pintora, no por la pintura, sino por la pintora, era eterno. Instalado firmemente en aquella idea, juró esperar a su amada todo lo que fuera necesario. Le escribía cartas, unas cartas en las que caracterizaba la ausencia de Susana, que se había ido para siempre, como un provisorio alejamiento y prometía la mayor de las paciencias. Ella nunca le respondió y la verdad es que ya se había hecho amante de un amigo de Satie llamado Mussis, con quien, según parece, incluso había suprimido la dilación del retrato. La vida de Satie giraba alrededor de la espera. Sus amigos, Jean Cocteau o Debussy, lo invitaban a compartir sus aventuras nocturnas, pero él no se movía de su pieza en el barrio de Montmartre, pensando que en cualquier momento podía regresar Susana. A veces se sentaba en algún café, pero no permitía que nadie se acercara a su mesa, alegando que esperaba a su novia. Y así esperó 20 años. Recién en el último tramo de su vida, abandonó sus esperanzas y se quedó con una cerrada amargura, ayuna de cualquier ansiedad. Otra que esperó fue Julia de Lespinasse, que era una de las más importantes damas de salón de Francia ya por 1760. Era una muchacha hermosa, ¿no? Antes de ser ella misma la dueña de un salón, se había hecho amiga de María de Vichy, la marquesa de Deffand, y anfitriona del salón en donde se reunía la gente más refinada de Francia. Dice el cronista, era un ambiente elegantemente escéptico, irónicamente vicioso, en el que la virtud era considerada como algo ridículo y el vicio consentido y animado. Bueno, allí se manejaba Julia de Lespinasse. Se peleó con su protectora, la marquesa de Deffand, y tuvo su propio salón. A ese salón asistió una noche el conde de Gilbert, que era un coronel que tenía 29 años, era un tipo culto, amable y se enamoró de ella. Tras varias visitas al salón y después de algunos encuentros amorosos, el conde de Gilbert dijo que debía viajar. Antes de partir, sin embargo, tuvo la precaución de prometer su regreso y el casamiento. Dijo, bueno, voy a volver y me voy a casar con vos. Y Julia esperó. No sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones del conde de Gilbert, pero la verdad es que no volvió nunca. Julia escribió, le mandaba cartas a distintas columnas militares del ejército de Francia, jamás obtuvo respuesta. Pasaron los años y Julia se enfermó gravemente. La cuidaba D'Alembert, el escritor del prólogo de la enciclopedia, que estaba un poco enamorado de ella, ¿no? Cuando Julia sintió que su vida se acababa, escribió una última carta a su amado que terminaba así: adiós, amor, si contara con algo más de vida, seguiría esperándote. Un día antes de que Julia muriera, apareció el conde. Y ella no lo recibió para no darle el disgusto de verla en la agonía. Al día siguiente, en la madrugada, con voz apenas audible, preguntó: ¿todavía vivo? Y se murió. La espera de milagros es un ejercicio espiritual tanto más interesante cuanto menos crea uno en milagros. Aunque uno sepa que jamás ocurrirá algo prodigioso, debe esperarlo en forma activa, es decir, preparándose para estar listo cuando ocurra y haciendo todos los esfuerzos para que ocurra. En ese sentido, el que espera a la amada que no vendrá, debe hacerlo vestido de la forma más adecuada,
con el laúd bien templado y la voz pronta para cantar el mejor verso. Nuestra razón sabe que no vendrá, pero igual la esperamos. Enemiga de la espera es la traición. La traición torna inútiles nuestras preparaciones. Uno espera que suceda una cosa y sucede otra. Cualquier traición reviste siempre la forma del imprevisto. Para que se configure una traición es indispensable una confianza previa. Y cuanto mayor es esa confianza, cuanto mayor es la vecindad, el amor, el afecto, más detestable y también más perfecta es una traición. En las artes temporales podríamos imaginar unas estructuras donde la confianza y la espera de unos deleites precedieran al desengaño artístico de una resolución inepta o taimada. Sucede mucho en el cine, ¿no? Uno está esperando una explicación soberbia y era un sueño todo. Esa es una traición del director, ciertamente. Como tema dramático, la traición es de una impresionante eficacia. El Dante ubica a los traidores en el ínfimo círculo del infierno. En verdad, el propio Lucifer se halla comiendo con sus 3 bocas a Casio, a Bruto y a Judas, 3 traidores. Por lo demás, el pecado central de Lucifer es la traición. El infierno del Dante es muy ordenado, ¿no? De modo que se establecen diferencias entre los traidores a la patria, los traidores a sus bienhechores, a los huéspedes, etc. Después del sitio de Ravenna, Teodorico, el rey de los ostrogodos, y Odoacro, el rey de los érulos, pactaron una reconciliación. Los 2 reyes iban a reinar juntos en Italia. Se iban a repartir el poder y las riquezas de aquella región. Para festejar el fin de las matanzas, Teodorico organizó un banquete en el que participarían todos los soldados de los 2 ejércitos. Y para evitar cualquier actitud sectaria, Teodorico propuso que los hombres se sentaran alternadamente, de modo que cada ostrogodo tuviese a su lado a 2 érulos y cada érulo estuviese franqueado por 2 ostrogodos. Los hombres comieron y bebieron y después disfrutaron de un espectáculo de bailarinas y acróbatas, y en determinado momento sonaron unas trompetas y cada ostrogodo apuñaló a su vecino de la izquierda. 3.000 guerreros érulos murieron en ese mismo momento. El propio Teodorico se arrojó sobre Odoacro y lo apuñaló. Solo se salvó un érulo, un príncipe de 7 años al que le perdonaron la vida. Y esa fue la traición de Ravenna. En Nueva York, el pistolero Sam Taylor tenía por costumbre asaltar bancos. Lo hacía conforme a unos procedimientos rápidos y eficaces, de modo tal que la policía no podía echarle mano. Sus apariciones eran sorpresivas y sus huidas instantáneas. El joven periodista Jimmy Olsen entró en sospechas y sí, se hizo amigo de Taylor. Y le presentó incluso a su hermana. Durante largos meses, Taylor y Olsen se ven todos los días, comparten reuniones familiares, ingresan en terrenos de afecto y de confianza, pero Olsen lleva consigo una grabadora y registra unas confesiones que Sam Taylor le hace en una noche de copas. Finalmente Olsen invita a Sam Taylor a su casa y avisa a la policía que venga a detener al ladrón de bancos que están buscando. Sam Taylor es detenido. Olsen presenta las grabaciones como prueba, el diario donde él trabaja obtiene la primicia y toda la ciudad de Nueva York saluda a Jimmy Olsen como el héroe del momento, ya que permitió la detención de un verdadero enemigo público. Sam va preso y Jimmy triunfa. Y aquí termina la historia. Pero yo sueño con un cielo en donde Dios perdona a los ladrones, pero no a los traidores y alcahuetes. Algunos maestros convidan a preferir la traición precoz,
el temprano desengaño. Si alguien habrá de defraudarnos, conviene que lo haga rápidamente, de ser posible, antes de las elecciones. Se trata de reducir al mínimo el periodo de confianza, de afecto y de promesas para no realizar las costosas inversiones que estos sentimientos presuponen. Es decir, si nuestra amada ha de irse con otro, será preferible que lo haga al día siguiente de conocernos y no mucho después, cuando ya hemos dado el alma, el corazón y acaso un chalecito. El rechazo, tercer elemento de esta charla, es como el desengaño o la traición, una frustración de la espera. Pero también resignifica la espera. Hay que decir, sin embargo, que por no ser tan sorpresivo, el rechazo resulta menos espectacular. Pero sí podemos afirmar que el rechazo amoroso es más terminante que la muerte. El que se muere puede al menos soñar con una vida de ultratumba o con la perduración a través de los hijos o las obras. El que es rechazado no tiene ni sombra de esperanza. Aun si existiera el paraíso, a él no le serviría más que para prolongar su desdicha de la vida terrenal, ya que ahí encontraría a su amada del brazo de otro señor. Citaremos algunos rechazos míticos. Nicea era una náyade, hija del río Sangario y de la diosa Cibeles, y era rebelde al amor, solo le gustaba la caza. Un día, un pastor de Frigia, llamado Himno, intentó seducirla y, según dicen, no recibió más que desdenes. Como Himno no se resignaba al fracaso, Nicea lo mató con sus flechas. Y Eros, dios menor del amor, indignado con Nicea, inspiró en Dioniso, el dios del vino, una violenta pasión por la náyade, haciendo que la viera desnuda en el baño. Pero Nicea tampoco quiso ceder al dios y lo amenazó con sus flechas si no la dejaba en paz. Pero Dioniso era un hueso duro de roer e hizo lo siguiente. Transformó en vino el agua de la fuente donde andaba la náyade y una vez que la vio completamente borracha, se le arrojó encima. Dicen que no le costó nada adueñarse de Nicea y que en los primeros momentos de lucidez la náyade quiso suicidarse, pero luego de un tiempo terminó por hacer las paces con Dioniso. Tuvieron varios hijos, con eso les digo todo. Un joven persa llamado Darayagua se enamoró de Cira, la hija de un comerciante de Susa. Ella no lo correspondió, pero para divertirse un rato tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría que crecía no lejos del río Indo, en los confines del imperio. Los frutos provienen de una higuera que está rodeada de centenares de otras higueras cuyos higos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las higueras y allí indagó en los libros la forma de diferenciar un fruto de otro. Después tuvo que profanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Darayagua cumplió durante 7 largos años las arduas tareas del noviciado y finalmente fue ordenado monje. Entró al templo, robó unas reliquias que entregó luego a la joven Cira. A lo largo de los años, Darayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Cira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. Finalmente, ella le dijo que nunca lo amaría. A Darayagua no le importó mucho porque él ya estaba viejo y Cira también. Murió poco después creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Otro rechazo. Estenebea
era la esposa del rey Preto. La pareja vivía en Tirinto, tenían varios hijos y eran muy felices. Muy bien. Un día cayó a Tirinto un joven llamado Belerofonte, cuya belleza sedujo a este Nevea. Entonces, esta señora no aguantó un minuto más y le insinuó sus pretensiones del modo más ostensible. Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacerlas. La muchacha irritada lo acusó ante Preto, su marido, ¿no?, de haber tratado de violentarla. Y Preto, que sentía afecto por Belerofonte, en vez de matarlo él mismo, lo envió a Licia, a casa de su suegro Yobates, con una carta en la que pedía a Yobates que diese muerte al portador. Es curioso llevar una carta cerrada, entregársela a un señor, abrir la carta a este señor y encontrar allí escrito "matame". Por eso hay que abrir las cartas de las que uno es portador. Cuando conocen este relato, los empleados del correo se detienen en cada esquina al leer las cartas que van a entregar, para evitar ser muertos por cualquier portero. Cuando leyó la carta, Yobates tampoco quiso ensuciarse las manos, y entonces ordenó a Belerofonte unas hazañas imposibles de cumplir. Le dijo: andá y matame a la quimera, aquel monstruo con cabeza de cabra y cuerpo mitad león, mitad dragón. Yobates creía que jamás Belerofonte podría acabar con ese ser terrible, pero el muchacho montó sobre el caballo alado Pegaso, aquel tordillo volador que todos conocen, y elevándose por los aires, se precipitó sobre la quimera y la mató de un solo golpe. Yobates después lo mandó a luchar contra las amazonas, contra los ólimos, contra un ejército que él mismo armó, y Belerofonte hizo una carnicería con todos esos. Entonces Preto comprendió que aquel héroe tenía algo de divino y, lleno de admiración, le mostró la carta en donde se le ordenaba matarlo, lo invitó a quedarse en su reino y le presentó como yapa a su hija Filonoe, que era convenientemente joven y hermosa. Quiere decir que este rechazo, por ser un rechazo virtuoso, terminó bien. Un prodigio clásico es acortar la espera. Ya hemos señalado los recursos artísticos, ¿no? La elipsis, la alteración cronológica, el resumen, el simple salto de páginas. La vida real también muestra infinidad de recursos. La historia de la tecnología tal vez no es otra cosa que un continuo acortarse de las esperas. El avión, el teléfono, los fertilizantes, las lociones capilares, los laxantes, merecen ser citados, ¿no?, en esta charla. Me detendré, sin embargo, en un elemento que está a mitad de camino entre la ficción y la realidad y que al parecer sirve para no esperar mucho y, más aún, para no esperar en vano. Estoy hablando de los filtros amorosos, de los gualichos, de las pociones destinadas a enamorar. Los filtros amorosos se proponen la persuasión química. Se trata de influir sobre la voluntad ajena e instalar en ella unos deseos, unas convicciones, una estética que resulte provechosa para nuestros fines. Generalmente se trata de líquidos que deben ser bebidos por la víctima, aunque en algunos casos pueden ser administrados por inhalación, por simple contacto o por otras formas aún más exóticas. Casi siempre es preferible que la persona elegida ignore que ha tomado un elixir. Conviene mezclarlo con bebidas de uso común para que el afectado crea que sus ansiedades provienen de unos fenómenos soberanos. Algunos filtros producen efectos solamente temporarios. Las pasiones despertadas duran un tiempo y luego la víctima vuelve a su interior indiferencia o rechazo. Otros filtros más peligrosos son definitivos y así el damnificado sigue firme en su pasión cuando el que le embrujó incluso ya se ha cansado. En el antiguo Egipto, un joven noble llamado Imhotep se enamoró de la menor de las hijas de un general de Tebas. Consultó a unos hechiceros que habían llegado del Delta y estos, después de averiguar el nombre secreto de la niña, le prepararon un filtro de amor perpetuo que con toda malicia disimularon en el interior de una golosina.
Imhotep se las compuso para obsequiar a la muchacha con el avieso manjar y al poco tiempo ella lo amaba con furor. Se encontraron varias veces en unos oscuros jardines vecinos al río. Muy pronto el amor de Imhotep, que provenía solo de su carácter apasionado y de su juventud, se fue apagando. Pero las pasiones despertadas por los filtros mágicos son mucho más pertinaces y la muchacha seguía ardiendo. Ella usó incluso el poder de su padre para casarse con Imhotep. Y el muchacho, atemorizado, no tuvo más remedio que ceder. Luego vinieron años infernales. Ella lo perseguía continuamente. Besaba sus pies en los pasillos, lo acariciaba íntimamente en los banquetes, demandaba su pasión 6 o 7 veces por jornada, le hacía obsequios superfluos y enojosos y ordenaba a los tañedores de cítara que cantaran canciones en su honor y lo golpeaba o lo arañaba, víctima de unos celos que abarcaban a todos los seres vivos de las 2 regiones del Nilo. Imhotep trató de encontrar a los hechiceros que le habían preparado el filtro, pero estos ya habían regresado al delta. Consultó entonces a los sacerdotes del templo de Amón en Luxor, quienes, después de amonestarlo por su trato con los magos, le juraron que no había remedio para su mal y que en todo caso su vejez o la de su esposa iban a atenuar los fuegos que tanto lo molestaban. Entonces sucedió algo que empeoró las cosas. Una bailarina de Cabiros se enamoró de él y, según parece, lo hechizó con algún elixir de amor. Se encontró con ella varias veces en aquellos jardines secretos, pero una noche, saciada su lujuria, aquella mujer se embarcó y no regresó jamás. Imhotep, abandonado por la mujer que amaba y acorralado por la que no podía amar, se quitó la vida con una espada en los jardines oscuros vecinos al Nilo, bajo la luz indiferente de las estrellas. Más allá de las esperas individuales, puede hablarse de una espera colectiva, de un sentido histórico de la espera. Algunos pueblos o algunos filósofos tienen una idea lineal y determinista de la historia. De este modo, todos los sucesos se van encadenando para generar un último acto, un colofón del universo, el fin de los tiempos. Fin que desde luego confiere a la historia un claro sentido de espera y preparación. Ahí está el juicio final del cristianismo y del islam. Los mitos escandinavos también preparan un final, pero es un final más bien frustrante, ¿no? El Ragnarok, el ocaso de los dioses. Las profecías dicen que primero llegará un terrible invierno, que es en realidad la suma de 3 inviernos consecutivos. Los hermanos se matarán entre sí, los nombres de padre y de hijo se olvidarán en la matanza, el lobo devorará al sol, otro lobo devorará la luna, no quedarán estrellas en el cielo, se soltará de sus cadenas el lobo Fenris, la serpiente mundial agitará el mar inundará la tierra, saldrá a navegar aquella terrible nave, la nave Nakflar, que está hecha con las uñas de los muertos y que conduce a las fuerzas del mal. Para que el Ragnarok no llegue, los escandinavos le cortaban las uñas de las patas a los muertos para que no pudieran llegar al fin de la construcción de la nave terrible, ¿no? Odín, en aquel día del Ragnarok, iba a ser devorado por el lobo Fenrir, y el lobo Fenris iba a ser muerto por Vidar, que le iba a poner un zapato en la boca. Pero ese zapato estaba hecho con los cueros que los zapateros tiraban. De modo que era deber de todo zapatero desperdiciar mucho cuero para permitir la construcción de aquel botín que iba a matar al espantoso lobo Fenris. Los dioses y los hombres saben que esto ocurrirá, pero acá hay una espera de sentido negativo, ya que todos trabajan para demorar estos sucesos todo lo posible, ya sea cortando uñas de muertos o tirando sobrantes de zapatero. Como se ve, toda profecía convierte el tiempo en espera. Cuando el oráculo señala una catástrofe en el futuro del héroe, el héroe empieza a esperar y a prepararse. La espera es siempre preparación. Otras cosmologías intimidan con la magnitud de los tiempos. Según los hinduistas, hay una montaña que tiene 100 millas de alto. Una vez cada 100 años, un pájaro roza apenas con una de sus suaves alas la cima de la montaña.
el tiempo que esos roces tardan en desgastar la ingente masa es el tiempo que dura un día en la vida de Brahma. Acerca de los plazos de la espera existen distintas opiniones. Antoine de Saint-Exupéry, o al menos su inevitable personaje, declaran que es indispensable conocer la duración de la espera. En el memorable capítulo 21 del Principito, el zorro declara que prefiere que sus amigos lleguen siempre a la misma hora. Cito: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Para Roland Barthes, es absurda la espera cuyos plazos uno conoce. Una espera noble, dice, sucede cuando los horizontes son inasequibles. Nadie sabe cuándo ella vendrá. El ausente casi no participa de la espera ajena. No impone ni sugiere plazos, solo no está. Me parece que yo también prefiero las esperas que no tienen plazos, las esperas con signos de esperanza o de frustración, y aún las más sórdidas, en donde la ausencia del ser amado es completa y donde no hay ni la más mínima señal del que no está. Señal ominosa entre todas las señales, la ausencia de señales. Pero Barthes también afirma que el discurso de la ausencia lo pronuncia siempre la mujer. La mujer es sedentaria y el hombre es cazador. El que está ausente, dice Barthes, es el hombre. Dice también Barthes que la espera es un encantamiento, que uno recibe la orden de no moverse. Se queda encerrado en su pieza como Éric Satie, esperando un imposible llamado, como dice el tango Soledad. Barthes distingue entre la angustia pura, que consiste en quedarse en un sillón sin hacer nada, y las impurezas de la angustia, en donde aparecen diversiones, asuntos que son momentos perdidos para la espera. Estas serían impurezas de la angustia. Y relata también un cuento chino. Un mandarín de Hanzhou estaba enamorado de una cortesana, y un día ella le dijo: seré tuya cuando hayas pasado 100 noches esperándome, sentado sobre el banco que hay en el jardín bajo mi ventana. El mandarín aguardó durante 99 noches, sentado en el banco, soportando lluvias, vientos y heladas. Después se levantó y se fue. Una espera caprichosa es una espera lamentable y digna de ser eludida. Ya en el final, señalamos que esperar novias, y especialmente novias potenciales, es una actividad en la que todos los matices de la espera se manifiestan en el curso de breves minutos. Al principio solo hay ansiedad y en todo caso algunas prolijidades menores, como la ingestión de pastilla de menta o la limpieza de uñas con tarjetas de crédito. Pero si llega la hora estipulada y la dama no aparece, uno empieza a ser dominado por la duda. Son en realidad las 7 de la tarde. Nos habíamos citado a las 7 de la tarde. ¿Era esta la esquina donde debía esperarla? ¿Era hoy la cita? ¿Habrá venido antes que yo y se habrá ido? Por lo demás, uno no sabe hacia dónde mirar. ¿De qué lado vendrá? ¿Será aquella sombra que se acerca a unos 200 metros? Por lo general, estas sombras se van pareciendo menos a la que esperábamos mientras más cerca están, ¿no? Hasta que se revelan definitivamente como desconocidas. Cada vez que se detiene un ómnibus, inspeccionamos a las personas que descienden y más aún miramos hacia el interior del vehículo pensando que a lo mejor no se baja por error o por arrepentimiento. En la vereda de enfrente una señorita está esperando. ¿Será ella? Ya son las 7:15. Seguramente estará molesta. Cruzamos a la carrera solo para comprobar que la dama es otra desconocida. Pero también comprobamos que la avenida es ancha y que no hemos estipulado en qué vereda esperaremos. A las 7:20 ponemos plazo a nuestra dignidad y decidimos irnos a las 7:30. Al mismo tiempo vamos desarmando los mecanismos de preparación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Después de todo, no era tan linda. A las 7:25
no nos molesta tanto cuánto tarda en llegar la dama, sino cuánto tardan en llegar las 7:30. Finalmente, ella llega y todo esto se olvida o se escribe de nuevo bajo la forma de una refinada dilación del placer. Ya en el final de la charla, comprobamos que acaso solo ha consistido en una modesta teoría de la desilusión. La experiencia indica que casi siempre ocurre lo deforme, lo desatinado, lo injusto. Ante esa comprobación, los espíritus burgueses tienden a abandonar la espera o a convertirse ellos mismos en agentes del rechazo y la traición. Presiento oscuramente que las almas nobles tienden a desarrollar un sistema de afectos, dignidades e inteligencias que funciona aún sabiendo la inutilidad de sus esfuerzos. Tal vez no llegará el Mesías, pero mientras no llega, haremos versos, haremos ciencia, besaremos a nuestras novias y dormiremos la siesta con nuestros hijos. Mientras se aproximan las fuerzas que habrán de destruirnos, nosotros procedemos como si hubiéramos nacido para un destino más digno. Chekhov, que ejercía una trivialidad deliberada, ha dicho en una carta a Suvorín: la gente cena y al mismo tiempo logra la felicidad o destroza su vida. Nuestra condenación o nuestra salvación están ocurriendo ahora. Esta charla también ha sido una espera. La espera de una revelación que finalmente no sucedió. Pero tal vez, mientras esperábamos, algunos modestísimos goces hemos recibido. Es posible que nuestro cuerpo y nuestra mente estén preparados solo para proyectarse hacia lo que no es, solo para desear lo que no está, solo para inclinarnos hacia el porvenir. Sin embargo, si es que hay que elegir lo que se espera, yo elijo, si me permiten, la más imposible de las esperas. Espero el pasado. Ahorro para el pasado. Aguardo trenes que ya se fueron, novias que ya son ajenas, amigos que ya se han muerto. La espera no es vana ni pasiva. Lo poco de bueno que hay en mí es lo que hago preparándome para esos encuentros que no sucederán nunca. Muchas gracias.